Bendecimos el nombre de nuestro buen Dios, exaltamos el nombre de nuestro Señor en esta hora. Señor, que tu Espíritu Santo nos asista, que nos guíe, que nos dirija en medio de esta adoración, en medio de esta alabanza que hemos venido a tributarte a ti, Señor, Creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Alabado sea tu nombre para siempre. Bendecimos el nombre de Cristo, exaltamos el nombre de nuestro buen Dios, que es digno de toda gloria, digno de toda alabanza y nuestra adoración, Padre. Gracias te damos, Señor. Recibe en esta hora, Señor, toda la alabanza. Recibe en esta hora, Señor, todo nuestro agradecimiento. Recibe, Señor Dios, de un corazón, Señor, contrito y humillado, que en esta hora se postra delante de ti para darte la gloria, Señor. Hoy hemos venido a entrar en su presencia para que el Espíritu de Dios obre, para que el Espíritu Santo de una manera especial ministre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sopla en mí. Por su sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Señor, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí.
ayer ya pasó. Te necesito, Espíritu Santo, sobre mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sobre mí. Espíritu Santo, sobre mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Señor, qué lindo es contemplar la hermosura de tu santidad, Padre. Qué lindo es estar hoy delante de tu presencia, mi Señor. Poder venir a postrarnos delante de ti, Padre, venir a humillarnos delante de tu presencia. Es lo mejor, Señor, que podemos hacer. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque nos permites hoy escuchar nuevamente tu palabra, la que nos edifica, la que nos anima, la que nos confronta, la que nos ayuda, Señor, a salir adelante. Gracias te damos, Señor. Hoy queremos, Señor Dios, disponernos para escucharla a través de nuestro pastor Leonardo Gallego. Le damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente poder estar atentos, receptivos y con una actitud, Señor Dios, reverente delante de ti, Padre. Aleluya. Muy buenas, mis amados, Dios me los bendiga, la paz de Cristo para todos, bendiciones, familia de Dios, pueblo de Dios. Hoy es un día de favor de Dios, hoy es un día de victoria en Cristo Jesús. Damos la gloria a nuestro buen Dios que nos da más de lo que necesitamos. Amén o no amén. Qué lindo nuestro buen Dios que nos da más de lo que necesitamos. ¿Cuánto lo creen? Claro, es un Dios bueno que nos bendice, que nos ayuda. Sí, no merecemos tanto favor de Dios, pero Él es fiel. Él es fiel. Qué privilegio, qué bondad de nuestro buen Dios darnos estos valiosos espacios, permitirnos que podamos disfrutar de la palabra de Dios. Es un privilegio, mis amados, que tú y yo tenemos, ¿cierto? Ocupar este segmento para nuestro buen Dios, donde el centro sea ¿qué? La palabra de Dios, porque la palabra de Dios merece toda reverencia. Amén. Todo el honor y toda la gloria para nuestro buen Dios. Me complace mucho saludarles a todos los que están allí, cada persona, sea quien seas tú, si eres nuevo, la primera, la segunda vez, te damos la bienvenida. A usted, amigo, hermano que se acerca, aunque pertenezcas a otra congregación, nos complace mucho saludarte, ¿sí? Damos la bienvenida. Somos el abrigo de Dios acá en Medellín. Por la misericordia de Dios me permite pastorear acá en Guayabal. Soy el pastor Leonardo Gallego para servirles. Muy bien, vamos a orar, a entregarle este tiempo a nuestro Dios. Yo quiero que usted tenga la paz de Dios, que este es un espacio donde Dios está en el asunto, ¿sí? Todo lo de Dios trae paz, trae descanso. Todas las personas que han escrito sus peticiones, puede descansar en Dios, que hemos venido orando, clamando. Tenemos un lindo grupo de intercesores, ¿sí? Que oramos por esas diferentes peticiones. Bendito el Señor. Y ya Dios no solo oye las oraciones, sino que las responde conforme a ¿qué? A su voluntad. Si usted tiene un testimonio que nos pueda escribir, etcétera, nos puede hacer mención de ese testimonio, pues sería de gran bendición para nosotros, de regocijo y de fortaleza para todos. Muy bien. Vamos a orar y a entregarle este tiempo a nuestro Dios, a ser partícipe a nuestro buen Dios. Hoy es un día de culto. Hoy es un día de ¿qué? De culto. De la presencia de Dios, de disfrutar de su presencia. Si estás allí en familia o solito, pero tú haz un altar para el Señor allí con una actitud reverente al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a disfrutar, vamos a colocarle toda la disposición, porque es nuestro buen Dios que está aquí en el asunto. Amén. Señor Dios y Padre bueno, príncipe de paz, a ti te damos todo el honor,
Te damos toda la honra, te damos toda la gloria. Reconocemos tu grandeza, tu poder y tu señorío, mi Señor. Que no hay otro Dios como tú, Señor. Que solo tú eres Dios bueno, justo, verdadero, mi Señor. Oh, mi Señor, Dios, toma el control, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, con la unción y dirección de tu Espíritu Santo, Padre, clamamos que tomes el control, Dios, de nuestras mentes, de nuestros corazones, de cada familia allí representada, cada persona que está allí a través de estas redes, mi Señor, Dios de los cielos, Padre. Bendíceles con la bendición de lo alto, respalda. Permite, Señor, que esta palabra llegue a las mentes y a los corazones. Llévate toda oposición, todo espíritu contrario, mi Señor. Y permite que esta palabra, Señor, este mensaje fluya en cada mente y en cada corazón. Y traiga, Señor, lo que da tu palabra. Traiga vida, paz, esperanza. Aleluya, aleluya, Señor Dios. Amén y amén. Muy bien, mis amados. Vamos a traer un estudio bonito, un mensaje de la palabra de Dios. Yo ruego que vamos allí al libro de Génesis, en el capítulo 37, desde el versículo 13. Vamos a leer hasta el 28, ¿está bien? Génesis 37, del versículo 13 al 28. Y dice la palabra de Dios, que estemos todos allí muy dispuestos. Dice, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarle. Versículo 19 dice, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Versículo 21 dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas, que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Versículo 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los israelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Aleluya, gloria a Dios, bendito Padre Celestial. Bien, mis amados, ha sido muy inquietante durante estos días meditando con el Señor en la palabra de Dios, en el contexto en que vivimos. Estamos en un tiempo crítico, ¿sí? Precario de alguna manera, mucha angustia, mucho sufrimiento, ¿cierto?
hay situaciones difíciles para ciertos gremios. Y bueno, de alguna manera todo esto afecta al pueblo de Dios. Da tristeza ver muchas iglesias que se están cerrando, desafortunadamente, ¿cierto? Porque es muy bonito ver iglesias abiertas, iglesias de Dios, y ver que se están cerrando no es bueno. Que se cierre un lugar que no sea de Dios, que se practiquen cosas que no son de Dios, pues bueno, Dios hace justicia, pero que se cierren iglesias da tristeza, la gente está sufriendo, hay mucha incertidumbre, ¿cierto? Aún dentro del mismo pueblo de Dios. ¿Qué podemos concluir en medio de todo esto, mis amados? Definitivamente el pueblo de Dios estamos pasando por pruebas, ¿sí? Pues la gente, el ser humano, el inconverso, pues quizás no es sensato, ¿cierto? Le va y le viene si hay virus o no, y siguen como si nada muchas cosas, aunque llevan cierto temor, miedo, que pueden ser contaminados, pero no caen en cuenta que todo esto hay que buscar es a Dios, ¿cierto? Y muchas veces quizá la mayoría sí tienen temor de una pandemia, de un virus, pero no tienen temor de Dios, el que manda todo. Entonces hay una angustia, hay una crisis, hay aflicción, mucha aflicción. Yo creo que usted me entiende, amén. O sea, hay muchas situaciones de queja, situaciones difíciles. Quizás como pueblo de Dios debemos ayudar a los hermanos, pero muchas veces a tanta gente quizás no alcanzamos a ayudar a todos como quisiéramos. Pero bueno, bendito el Señor. Todo esto, ¿a qué nos lleva? Definitivamente nos lleva a que hay un mensaje de parte de nuestro Dios, ¿sí? Y tú y yo como creyente, para este tiempo, definitivamente, mis amados, estamos siendo probados. ¿Qué hay de verdad de lo que tenemos de Dios? ¿Sí? Hablemos para el pueblo de Dios, para el creyente. Las epístolas, todas estas cartas del apóstol Pablo, Pedro, Santiago, ¿para quién eran? Para los mismos creyentes. Y miren la exhortación que se hace a todos, ¿cierto? El llamado, el aliento, la motivación para los creyentes, mis amados. Realmente, nosotros hoy en día, es que Dios está mirando cada corazón, allá en lo privado, en lo secreto, en cada casa, en esa aparente comodidad que tienes tú y yo, que tenemos de Dios, ¿cierto? Hay pruebas, se acercan tiempos difíciles, eso no es una cosa nueva, la palabra lo dice. Bien, estamos en los últimos tiempos. Si estamos en los últimos tiempos, dice la palabra que los días son malos, es decir, vienen tiempos difíciles. Tremendo, mis amados, es una realidad, tenemos que estar apercibidos. Sí, no podemos estar aletargados, adormecidos, cómodos, livianos, indiferentes. Estar avivados, despiertos. ¿Qué pasa en este tiempo? ¿Qué nos está tocando vivir como hijos de Dios? ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener? ¿Cómo debemos de afrontar esta situación? Sí, tú y yo somos embajadores, somos creyentes de Dios. ¿Y qué imagen estamos dando? Amén. Dios necesita usar hombres y mujeres, ¿sí?, que transmitan de Dios en medio de la dificultad, en medio de la crisis. Amén. Estamos siendo probados. Por tal motivo, entonces, me he dado un título que dice entonces, ¿cómo obtener victoria en medio de las pruebas? ¿Sí? ¿Cómo obtener victoria en medio de las pruebas? Es posible que no alcance a acabar hoy, posiblemente el próximo domingo, mis amados, pero quiero hablar muy detenidamente, descansadamente y en la paz de Dios lo que el Espíritu de Dios me coloque en mi corazón. ¿Cuántos están dispuestos a recibir allí, en la paz de Dios? ¿Cuántos están dispuestos para recibir de Dios en este mensaje? Bendito el Señor, gloria a Dios por los que escriben allí con esa linda disposición. Muy bien, mis amados, esa expresión probados, ¿cierto? Desde la raíz hebrea se habla de fundir, de refinar, de probado, ¿sí? Desde la raíz hebrea está mostrando que es algo fino, refinado, de fundir. Se va perdiendo un poco este término con el pasar del tiempo y se le da, ya llega
al término griego, y en el término griego nos dice que es someter a prueba, ¿sí? Con la expectación de ¿qué? De aprobar algo, ¿sí? De aprobar. Entonces, en cuanto a esta mensaje, esta palabra que Dios nos permite en esta linda mañana, Dios nos lleva entonces a que estemos apercibidos. Yo sé que pueden haber muchos estudios de las crisis, de las dificultades, de la angustia, de la prueba, mis amados. Pero Dios siempre da algo nuevo cuando es de parte de Dios, ¿sí? Cuando es de parte de Dios. Entonces yo quiero que miremos y aprendamos por la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos. Cómo nosotros podemos salir adelante en medio de la prueba. Estamos en medio de crisis, estamos en medio de dificultad. Tú y yo somos los hijos de Dios y no podemos estar con una actitud de jactancia, quizás de envanecimiento. A mí no me pasa nada. A mí yo no estoy contagiado, que yo tengo la sangre de Cristo. Sí, todo eso suena muy bonito, pero ¿hasta dónde es fe y hasta dónde es jactancia? No, seamos sencillos, humildes, cuidémonos, tengamos las precauciones, los protocolos adecuados, la sujeción a las autoridades adecuadas. ¿Y qué? Y en fe descansemos en Dios, que se haga la bendita voluntad de Dios. Dios nos guarda, Dios guarda a su pueblo, es verdad, ¿cierto? Pero estemos humildes y sencillos y hagamos nuestra parte de los cuidados que tenemos que hacer. No forcemos las cosas, no tentemos a Dios. ¿Amén o no amén? Muy bien. Entonces, he tomado entonces de tantos ejemplos, querido, que miremos, mis amados. Me llama mucho la atención lo de José, hijo de Jacob. Jacob es Israel, ¿sí? Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Israel significa ese hombre bendecido, ¿cierto? Jacob antes era un hombre mentiroso, engañador. Israel, padre de quién? De estos hombres, de estas 12 tribus. Y ahí está José, ¿sí? José representa entonces ese hombre de la bendición, el hombre que es escogido por Dios, el hombre que es llamado por Dios dentro de esa familia. Y nos vamos a observar un poco el prototipo de José, que tiene un tipo de Jesús, ¿sí? Y cómo nos puede enseñar este joven, porque era un jovencito, cómo nos puede enseñar a nosotros para avanzar en medio de la prueba, ¿sí? Porque estamos en pruebas. Avanzar en medio de la prueba y salir victoriosos. Y salir victoriosos. Hay gente que no supera la prueba, hay creyentes que están ahí, pasa el tiempo, los meses, años, y se quedan en un punto, no supera la prueba. ¿Por qué? ¿Por qué? Miremos, ¿qué se necesita entonces para superar esa prueba, mis amados? Vamos allí tan amable, de nuevo, al versículo que empezamos. Estamos en Génesis capítulo 37 y el versículo 13 nos dice: y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Muy bien, ¿cuál era la respuesta acá de José? Y él respondió: heme aquí. Note, la actitud de José, heme aquí, dice mucho. Ahí hay una profundidad también, ¿sí? Porque si miramos el contexto, entendemos que José había una rivalidad, una situación compleja, difícil para José con sus demás hermanos. Sus hermanos se burlaban de él, ¿cierto? Lo hacían sentir mal, etcétera. Porque el aprecio, el afecto, el amor de su padre Israel era muy notable hacia José, ¿cierto? A sus dos hijos, hijos de Raquel. José marcó diferencia, tenía unos sueños, le llamaban el soñador, con burla, lo hacían sentir mal. Pero nótese que José, me gusta mucho cuando dice heme aquí, porque muestra que una sujeción, un sometimiento y muestra una diligencia. Note todo eso si estás tomando nota, ¿sí? Van a venir pruebas, pero ¿qué nos va a ayudar en las pruebas? Cada detallito que puedas ir anotando, ¿sí? Note la respuesta heme aquí, muestra una persona diligente, ¿sí? O sea, él no se puso a pensar, no, es que
yo que voy a ir donde ellos se burlan, ellos me hacen sentir mal, etcétera. No. Él muestra una actitud de diligencia, de obediente, ¿cierto que sí? El versículo 14 dice, e Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Nótese, ahí estamos hablando de una muy buena distancia, de una cantidad de kilometraje, de kilómetros para él que caminar y andar por lugares desérticos, difíciles quizás. Pero él no se negó, él obedeció a su padre, ¿cierto? A la voz de su padre, que representaba ese sacerdote de Dios, ahí, sometimiento, humildad, obediencia. Note, no se quedó pensando, no, qué pereza, es que ellos me hacen, me dicen. Note, nosotros nos frenamos tantas bendiciones porque estamos mirando siempre el pero. No me saludan, no me mira, me cae mal, ¿cierto? En tal ocasión me hizo sentir mal. Y siempre estamos mirando con esa actitud de ¿qué? Vengativa quizás. No, mire que José fue diligente. Son detallitos que Dios mira. Amén. Son detalles que Dios mira. Pero él va con una actitud sumiso y obediente. Estando allí, dice el versículo 15, y lo halló un hombre, andando él errante por el campo. ¿Quién estaba errante? José, ¿cierto? Estaba andando quizás sin saber para dónde coger, cansado quizás. No hay mucho detalle en el asunto, pero con que se diga que errante, ¿cierto? Y ahí en todo esto dice que, y lo halló un hombre andando él errante por el campo. O sea, sí, por todos estos lugares. Y le preguntó a aquel hombre, ¿sí? Diciendo, ¿qué buscas? Yo quiero que nos detengamos un momento ahí, ¿sí? Detengámonos por un momento. Nótese, ahí dice, el versículo 15, que lo halló un hombre. Seamos realistas, mis amados. En medio de ese campo abierto, desolado, ¿de dónde aparece este hombre? ¿Cierto? Cada detalle tenemos que mirar lo que Dios está en el asunto. En todo lo que se mueva en tu vida, ¿sí? Si en tu corazón está el Señor y amar a Dios, ¿sí? Cada detalle está Dios. Nada sucede porque así o por casualidad, no. Cada detalle está Dios en el asunto. No es casualidad que este hombre aparezca ahí y que lo vea como volatado, como perdido, y le diga, ¿qué buscas? O sea, quiere ayudarle. La palabra de Dios dice que los ángeles de Dios están al servicio de nosotros. No es nada de extrañarnos que este hombre sea un ángel de Dios, ¿cierto? Y quizás a través de este hombre, pues, el ángel de Dios le habló y lo direccionó. Son detalles que Dios mira. Y el versículo lo dice que, el versículo 16 dice, José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Versículo 17, aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Es decir, este hombre fue de bendición porque lo dirigió, lo ayudó, lo ubicó. Amén. Bendito el Señor. Dice el versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Note, Dios cuando está en el asunto, Él ya sabe muchas cosas que van a pasar, ¿cierto? Que vienen. Él conoce la intención del corazón de la gente que nos rodea, aunque nosotros no lo sepamos, no nos demos cuenta, aunque nosotros les tengamos por afinidad, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios va a mirar? Que nuestro corazón esté Dios, la obediencia a Dios, ir en la voluntad de Dios. Si los demás alrededor tienen una mala intención, conspiran contra ti, Dios se va a encargar, aunque parezca, ¿cierto? Que no de momento, pero Dios se va a encargar si tú y yo hacemos la voluntad de Dios. ¿Cómo ir superando la prueba? Nótese, José en este caminar, estamos todos acá, muy bien.
José en este caminar que va, nunca se imaginó a lo que se iba a enfrentar, ¿cierto? Él iba en obediencia a su padre, que representa la voz de Dios, ¿sí? Nosotros no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Lo importante es que vamos en ¿qué? En obediencia, en obediencia. Muy bien. Entonces, note, dice que ellos, cuando lo vieron, ¿sí? De alegrarse, de valorar, de apreciar que su hermano viene por ellos, a preocuparse por ellos, ¿cierto? Es su hermano. No, mire el enemigo cómo enceguece una persona. Mire la tiniebla cómo vuelve una persona. Bendito sea el Señor. Conspiraron cuando lo vieron de lejos. Conspiraron contra él. El muchacho viene con una sana intención, con una buena intención, preocupado por ellos, a llevarle una buena información a su padre, que están vivos, que están bien, ¿cierto? Pero ellos no lo vieron así, ¿cierto? En su corazón venían alimentando ¿qué? Rencor, odio, rabia, venganza, resentimiento, competencia, todas esas cosas que son de la carne, que no nos ayudan para nada bien. Bendito el Señor. Llega un momento que entonces, ellos que conspiraron contra él, ¿para qué? ¿Para qué? Nótese, para matarle. Tremendo. Estamos entendiendo todo. Para matarle. Es una realidad, mis amados. Nosotros como hijos de Dios tenemos muchos enemigos. Hay muchos emisarios del diablo. Quizás gente muy cercana, ¿sí? Quizás gente muy cercana, pero con un corazón dañado, desafortunadamente. Por eso necesitamos tener muy el Espíritu de Dios en nosotros. Estar muy firmes con el Señor, estar en la voluntad de Dios. Bendito el Señor. Y confiar en el Señor. Confiar en el Señor, que Él está con nosotros. Aleluya. Nótese que sigue diciendo el versículo 19. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Esa expresión ya es de ¿qué? De burla. Sí, de burla. Así es. Entre más tú y yo estemos conectados con el Señor, más consagrados, más metidos con el Señor, vamos a acarrearle incomodidad a los que están carnales a nuestro alrededor. Claro, les incomoda verte tan consagrado, tan consagrada. Entre tú más quieras de Dios, más se burlan. ¿Sí? Porque el que está en la carne, le incomoda el que se ve consagrado. Se burla, ¿sí? Ya se burla de su vestuario, de su forma de hablar, de lo que se guarda para Dios. No, porque ellos no sé qué, ellos les incomoda eso. Ellos quieren verse relajados, ¿sí? Sin tanto compromiso evangélico. Bendito el Señor, que Dios nos ayude. Por eso la importancia de buscar agradar ¿a quién? A nuestro Dios y no a los hombres. Por eso la importancia de ¿qué? La importancia de saber dónde tú te congregas. La importancia de saber qué palabra escuchas. ¿A quién se la escuchas? Porque todo esto lo cobija ¿qué? El Espíritu de Dios. Todo esto viene del Espíritu de Dios y esto trae una cobertura espiritual a tu vida. Amén. Sigue diciendo entonces el versículo 20. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Note la maquinación de la maldad del hombre. ¿Sí? La maquinación de la maldad del hombre. No solo en burla, no solo conspiraron, sino que mire aquí ya todos los planes que tienen contra él. Un muchacho débil frente a estos hombres más adultos que él. ¿Sí? Y ellos dicen que ya tienen un plan. Ya tienen un plan contra él. Y el versículo 21 dice: cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Note, ahí está Dios en el asunto, en su misericordia. Porque no se hace todo lo que el diablo diga, es lo que Dios diga.
Y se dijo, no lo matemos. El versículo 22 dice, y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí. Ese despojo de esa túnica tenía una gran representación, ¿sí? Porque era algo de honor que su padre le había dado, ¿sí? Bendito sea Dios. El despojo, eso es lo que el diablo quiere, despojar una identidad en ti y en mí, como hombres y mujeres de Dios. Pero no podrá, porque si tenemos en nuestro corazón a Dios, Dios va a pelear por nosotros. Dice pues que entonces el versículo 24 dice que y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Era muy normal encontrar en estos lugares cisternas, eran unos pozos cavados, se les sacaba toda la tierra, quedaban pues unos pozos, unos huecos. ¿Para qué? Para recoger agua cuando llovía. Pero como era escasa las ocasiones donde llovía, era muy normal encontrar que estos pozos estuvieran secos. Y al estar secos, se utilizaban para tener personas allí presas, ¿sí? Detenidas en algún momento, como en esta ocasión. Y dice entonces que, y le tomaron, le echaron a la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. El versículo 25 dice, y se sentaron a comer pan. Tremendo, y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Yo quiero que miremos cada detalle, mis amados. Miramos ahora ese hombre que se encontró a José, ¿cierto? José estaba quizás distraído, perdido, y este hombre cumple una función de Dios, de parte de Dios, y lo ubica. Ahora, ¿qué hace? ¿Sí? ¿Qué hace entonces esta compañía? ¿Sí? Mercaderes, ¿sí? Esta compañía de ismaelitas que venía de Galaad, estas personas que vienen con todas estas cosas en ese camino, en ese momento, ¿qué hacen ahí en ese momento? No es casualidad, Dios ya tenía trazado un propósito, a pesar de la dificultad que tenía José, estando en ese pozo, en ese hueco, y está mal, ¿cierto? A pesar de todos los planes de conspiración que tienen los hermanos, Dios tiene un plan trazado con tu vida y con mi vida, a pesar de las circunstancias difíciles que hayan alrededor. Lo único que tenemos que tener es el temor de Dios, del amor a Dios firme en nuestro corazón, y Dios se va a encargar de que todo sea para bendición. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto lo creen pues? Amén. El versículo entonces 26 dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Versículo 27, venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Tremendo. Note, ellos son conscientes que es su hermano, su propia carne, y a ellos no les está importando hacer esto. Bendito sea el Señor. Cuando un corazón está dañado y no se humilla al Señor, Dios tenga misericordia. Dice el versículo 28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, ¿sí? Y le vendieron a los ismaelitas, ¿por cuánto? Por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Ese valor de esas 20 piezas de plata es el valor comercial normal de un esclavo, ¿cierto? Eso es lo normal, según el estudio que da. Entonces, lo venden y lo llevan ¿a dónde? A Egipto. Lo venden y lo llevan a Egipto. Encontramos entonces que de ahí en adelante empieza ya un asunto que debemos de observar, de mirar. Empieza alguna nueva vida, una nueva etapa para José. José va a Egipto y nos da, y este suceso trae grandes enseñanzas
para todo el pueblo de Dios. Entonces, de estos detalles introductorios que hemos observado, ¿cierto? Encontramos entonces que José se va a enfrentar cada vez más de día en día, a unas pruebas constantes. La vida cristiana, terminamos una prueba y luego va a venir otra, y luego viene otra. ¿Por qué? Porque necesitamos ser refinados, necesitamos ser fundidos, necesitamos ser probados, ¿sí? Eso es ¿por qué? Porque nosotros somos ¿qué? Somos llamados por un Dios vivo, ¿sí? Necesitamos cada vez parecernos más a Cristo, aleluya. Encontramos entonces que este hombre José nos da grandes enseñanzas porque salió victorioso, ¿sí? Que José es consciente que sus hermanos lo odiaban y lo vendieron como esclavo, pero eso no lo llevó a él a una depresión. La Biblia no habla de que no quería vivir, que ya no quería más, ¿sí? La Biblia no habla que fue un hombre que se abatió, se destruyó, no. La Biblia habla que fue un hombre que fue a servir allí como esclavo, como cualquier otro esclavo, para adelante. Entonces, lo que más nos detiene y lo que más nos puede estancar es la queja. La quejadura, la queja avanza, ¿cierto? No es que avanzar, no es que ver todo como bendición de Dios, aleluya, ¿sí? Encontramos en medio de esto, José, al llegar a Egipto, está en medio de todos los esclavos. Pero cuando nosotros somos probados, debemos marcar una ¿qué? Una diferencia. Una diferencia. Podemos estar en medio del montón, la gente, filas, una cosa, empresa, compañeros, familiares, aún dentro de la congregación, creyentes, pero en nosotros debe haber una diferencia. Debemos marcar una diferencia. ¿Por qué? Porque hay un sello del Espíritu de Dios en ti y en mí. ¿Cuánto lo cree? Y eso marca diferencia. ¿Sí? Pues aunque estemos en este mundo, no somos del mundo. Nuestra ciudadanía es del cielo. ¿Sí? Encontramos eso. José pasó por muchas dificultades que vamos a estar mirando. Estuvo en la cárcel injustamente, una falsa acusación y todo esto, pero José no desmayó. Entonces José es ese tipo les decía ahora, José es ese tipo de Jesús, que también fue odiado por sus hermanos. Jesús fue odiado por sus hermanos, como José. Jesús fue vendido por 30 piezas de plata, ¿sí? José también, por 20 piezas de plata. Entonces vemos que José es ese tipo de Jesús que fue fiel. José también fue fiel al Señor en medio de la tentación. Jesús fue fiel a Dios en medio de la tentación en el desierto con Satanás. Amén. Jesús, encontramos que José tiene un perfil, unas grandes cualidades para nosotros aprender a obtener victoria en medio de las pruebas. Y lo primero que en medio de todos estos detalles que he mencionado, si cada detalle observa de la sujeción, esa obediencia, ese sometimiento, hay algo especial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el marcar esa diferencia debemos de nosotros aprender para nuestra propia vida, ¿sí? Pues José marca esa gran diferencia porque pasó por medio de ¿qué? Por medio de todas estas dificultades, por medio del odio de sus hermanos, como les digo, ¿cierto? Por todo este cambio de país, ¿sí? Cambio de lengua, todo esto encuentra un panorama muy diferente en el que se había levantado, enfrenta allí unas tentaciones, unas graves dificultades, pero también llega un triunfo, ¿sí? Entonces vale la pena detenerlos y mirar muy detalladamente. Hay hombres de la Biblia entonces que nos dan grandes enseñanzas para superar las pruebas. Nosotros pasamos por pruebas, se hace necesario que pasemos las pruebas. El creyente tiene que pasar por pruebas y hay que avanzar, porque si no, ¿de dónde vamos a hablar? De Dios, de ejemplos. ¿Qué autoridad vamos a tener para hablar? Hay que pasar por las pruebas.
y no perder el gozo, no perder la paz, no perder ese fervor y esa pasión por Dios. Aleluya. ¿Cómo lo lograron estos hombres? ¿Cómo lo logró José? Lo primero que debemos de resaltar acá, es necesario que vamos al capítulo 39, del versículo 1 al 6. Vamos a leer detenidamente qué pasó con José, qué marcó diferencia, qué lo ayudó. Bendito sea el Señor. Empecemos a mirar. Dice el versículo 1, desde el capítulo 39, Génesis 39, el versículo 1 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Sí? Detengámonos un momento. Sí. Lo primero que tú debes anotar y tener en cuenta ahí, tu mente y en tu corazón, si hay algo especial que debe tener un hombre, una mujer de Dios para superar las pruebas, es lo que tenía José. Dice el versículo 2: mas Jehová estaba con José. Dios debe estar contigo y conmigo en todo momento y en todo lugar. ¿Sí? Eso es fundamental. Fundamental, mis amados. Ese es algo especial. Dios estaba con José y eso marcaba esa diferencia. Eso es la respuesta que podemos obtener. ¿Qué tenía José tan especial? ¿Qué fue lo que marcó diferencia en medio de los demás esclavos? Que Dios estaba con él. ¿Qué puede marcar diferencia de ti en toda la compañía de tu empresa o en tu barrio, en medio de todos los familiares? Que Dios esté contigo. Claro. ¿Cómo sabemos que Dios está contigo? ¿Cómo saber que Dios está conmigo? ¿Sí? Mi relación con Dios, mi fe en Dios, mi obediencia a Dios, mi sometimiento a Dios, esa sujeción. José, aunque estuviera en otro país, aunque estuviera en medio de otra lengua, en medio de otra cultura, José guardó su fe, transmitida por su padre Israel, ¿sí? Que le enseñó, que le transmitió de Jehová Dios. Les dice que Jehová Dios estaba con él. Puede ser que tú estés en el lugar que seas, en la situación más difícil, pero lo más importante es que Dios esté contigo. Si Dios está contigo, dice la palabra, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? No significa que por ser hijos de Dios, por ser cristianos, entonces no nos puede pasar nada. Es una falsa idea, una falsa evangelización. No, nosotros como hijos de Dios, que nos pasen cosas, sí, bendito sea Dios. Dios está en el control de todo. La palabra de Dios dice que Dios no nos pone cargas con las que no podamos. ¿Qué es lo más importante? Que Dios esté en el asunto. Amén. Por eso nótese tan importante como sigue diciendo, al resaltar el autor de que Dios está con José. El versículo 3 dice que y vio su amo que Jehová estaba con él. Espectacular. Debe ser notorio que la gente note que Dios está contigo. Eso debe ser confirmado. Aleluya, gloria a Dios, en lo que te mueves, en todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en tu corazón está esa pasión por Dios, poner el nombre de Dios en alto. Dios te honra. Sigue diciendo, y que todo lo que, estamos en el versículo 3, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar, ¿qué? En su mano. Bendito el Señor. Nótese, ¿en qué consiste la bendición? ¿Sí? La verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad, yo tener a Cristo en mi corazón y obedecerle. Aunque esté en una situación difícil, aunque esté en un momento difícil, ¿sí? José estaba en una situación quizás difícil, de esclavo, en el medio del montón, pero había algo especial en él, ¿sí? Y eso fue notorio. Y eso fue notorio. Entonces lo primero, lo que nos debe quedar en esta primera parte de este mensaje que Dios permite en esta mañana en su misericordia, entre todos estos detalles, Dios estaba con él. La pregunta es, ¿Dios está contigo? Yo vuelvo y te pregunto, ¿Dios está contigo?
Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude, que Dios nos confirme, que nos examinemos cada día más para que Dios esté con nosotros. Amén. Amén o no amén. Necesitamos seguir avanzando. Todo esto, vamos a tener otro espacio para el próximo domingo y dar ese mensaje todavía más contundente sobre cómo superar esas pruebas. Amén. Vamos a orarle a Dios, a decirle a Dios que Dios nos ayude en medio de las dificultades, nos dé esa fortaleza de lo alto, como lo obtuvo José en medio de la situación. Sí, quizás tú puedes tener rechazo de un ser querido, llámese una mamá, un papá, los hijos que crecen y no valoran, no agradecen. Pero en tu corazón, ¿qué hay? Sí, en tu corazón, ¿qué hay? No te puedo, dice la palabra de Dios, que nos separará del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, sin nada, ni peste, ni hambre, no, nada nos puede separar del amor de Dios. Dios se encarga de lo demás, desde que estemos haciendo la voluntad de Dios. Bendito el Señor, damos gloria a Dios, vamos a orarle a Dios. ¿Cuánto lo quieren hacer allí conmigo? Vamos a orarle a Dios un momento, estos últimos segundos o minutos, y vamos a ser reverentes al Señor. Dígale conmigo: Señor Dios Todopoderoso, alto y sublime, mi alma te adora, mi alma te alaba y te exalta. Dios, doy gracias, Dios, en esta linda mañana, en este nuevo día, Dios, por hablar a mi corazón. Dígale, Señor, dígale con agradecimiento: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque traes una palabra de aliento, de que sí puedo superar las pruebas. Sí se puede, Señor, salir en victoria en medio de las pruebas, Dios. Aleluya. Yo sé, Señor, Dios de los cielos, Padre, que debo estar en tu bendita voluntad, Señor, Dios de los cielos. Y yo quiero esforzarme cada día más a morir a este mundo y vivir para ti, Señor, y hacer tu bendita voluntad, Señor, Dios. Padre, yo quiero esforzarme para lo más importante, Señor, para yo enfrentar las dificultades, las pruebas, la tentación, Señor, Dios, todo. Lo más importante es que tú estés conmigo. Dígale: Señor, yo quiero que tú estés conmigo, yo anhelo que estés conmigo. Señor, yo quiero pagar el precio, yo quiero esforzarme, Dios, pero yo quiero que tú estés conmigo, mi Señor, Dios. Por favor, que mi relación contigo sea una comunión íntima, mi Señor, Dios de los cielos. Ayúdame, Dios. Tú conoces mi necesidad. Dígale: Señor, tú conoces mi necesidad, mi dolor, mi angustia, mi soledad, los vacíos, Dios. Mira las injusticias que me rodean, Señor, Dios. Mira cuántas acusaciones contra mí, Señor, Dios de los cielos. Mira, Señor, cómo se amotinan contra mí, Señor, cómo se levantan contra mí, Señor. Pero yo te ruego, Dios, que salgas tú como Jehová, Dios guerrero, y pelees por mí, Señor, porque tú eres mi Dios y porque yo soy tu hijo, yo soy tu hija, Señor. Yo vivo para ti, yo te amo, Señor. Mi corazón es consagrado a ti, yo te amo de todo corazón, mi Señor, Dios. Por favor, tómame, Señor, tómame y apropiate de mí, Señor Todopoderoso, Señor. Yo declaro a ti la honra y la gloria. Yo declaro este resto de día en victoria, este resto de semana en victoria en Cristo Jesús. Yo declaro que el poder de Dios está en mí, Señor, que voy de victoria en victoria, de aumento en aumento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén y amén. Y bien, mis amados, me regocijo mucho, mis amados. Siento gozo en mi corazón, porque sé que Dios está haciendo una obra maravillosa en tu corazón. Deja que el Espíritu de Dios obre. Si tú sientes llorar allí, llora. Si sientes estar allí en silencio, en la paz con Dios, tómate tu tiempo. Sí, tómate tu tiempo y descansa en Dios. Sigue hablando con el Señor. Nosotros debemos terminar este espacio, ¿cierto? Pero tú allí, yo sé que hay mucha gente que está tocada por el Señor. Si tú quieres escribirnos algo, pues puedes escribirnos. Sí, pero yo sé que Dios está haciendo una obra maravillosa en ti. Yo sé que hoy tú sientes que no estás sola, que no estás sola. Hoy es una confirmación de Dios que Dios está contigo. Dios está contigo. Tú no estás solo, tú no estás sola, aunque parezca la situación difícil. Dios es bueno y es fiel, y Dios honra a los que lo honran. Amén. Mis amados, Dios me los bendiga. La paz de Cristo. Recuerde que seguimos conectados a través de estos mensajes que Dios nos permite, de estas redes, del abrigo de Dios, ¿sí? El abrigo de Dios con nuestro pastor Uber Moncada, ¿cierto? Mi pastor Elías, bendiciones para todos. Y
nosotros el abrigo de Dios Guayabal. Entonces damos gloria a Dios, se puede estar conectados con nosotros todos los domingos a las 9 como en esta ocasión y los jueves a las 8 de la noche. La paz de Cristo para todos, Dios me los bendiga, les amamos en Cristo Jesús. En medio de tiempos grises donde abunda tanta maldad, en medio de un cruel invierno que ha afectado a la humanidad, no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que nos dio.